De inmediato a conversar con nuestro invitado en la tarde de hoy. Está con nosotros Víctor Félix Solano. Víctor Félix es experto en asuntos municipales, una voz autorizada para hablar de municipalidad, con mucho conocimiento, con mucha experiencia. Es de los medios de comunicación también y parte de la familia Nuevo Diario. Bienvenido, Félix, Víctor Félix gracias, Solano al Nuevo Diario. Súper contento de estar aquí contigo, Jaime. Hemos coincidido varias veces. Es así. Y tenemos una gran amiga en común. Y Raquel, muchas gracias por estar aquí. Tenemos una gran amiga en común. Muchas amigas en común. Yané Camilo, sí, es mi hermana. Es así. Salió del país. Sí, estaba afuera. Anda por el lado de Marruecos, por allá. Interesante. En todos sus asuntos políticos del Internacional Socialista. De mujeres. Ella es presidenta mundial. Así mismo es. Del Internacional Socialista de Mujeres. Así mismo. Cargo de mucha relevancia. Así es, y de mucho contacto con políticos de todo el mundo. Víctor, hablemos de municipalidad, hablemos de gobiernos locales. Y me gustaría que brevemente, como te caracteriza y bien puntual, nos digas cuáles son los principales retos de los gobiernos locales en República Dominicana. Primero, se ha convertido la municipalidad, dentro de la opinión que nosotros tenemos, viene un proceso involutivo. Cuando hablamos involutivo, esa palabra no existe en español, pero para que la gente entienda, vamos a hacer un retroceso. Porque cada día le están quitando más competencia y más poder a los gobiernos locales. Sabemos que en otras latitudes, los gobiernos locales son eso. Pequeños gobiernos, pequeños presidentes que manejan un territorio y su desarrollo. Sin embargo, aquí, muchos de las competencias que tenían los ayuntamientos años atrás, se le han ido defenestrando. Hace muchos años le quitaron el agua, que era de la CAS, era del ayuntamiento, se la quitaron. Después vino el tema del tránsito también, recientemente, la ley 6317, le quitaron la competencia del tránsito. Ahora coordina con el Intran. También, bueno, la ley de residuos sólidos, la 225-20, donde le quita una gran parte de la gestión de los residuos sólidos. Y recientemente, Jaime, la 225, perdón, la ley sobre de ordenamiento del territorio, desarrollo territorial, que es la ley que crea el Ministerio de Vivienda, la 368-22, donde ya los ayuntamientos también le quitaron ciertas prerrogativas para el ordenamiento del territorio. El desafío es, bueno, convertirnos realmente en lo que éramos antes. Hay que explicar a la gente. También es cierto, se ha perdido legitimidad por culpa también de los mismos actores del sector municipal, que se han distanciado de las comunidades, no han conectado con el quehacer social que la gente quiere hoy. Porque hoy ya la gente no quiere que lo gobiernen, la gente quiere cogobernar. Y en consecuencia los alcaldes se mantienen cada vez más lejos de la gente, también porque no tienen recursos, también hay que decir las cosas así. Y se hace un gran esfuerzo para ello. Pero creo que rescatar los valores y el principio de autonomía y de independencia municipal es el principal reto que tiene la municipalidad en estos tiempos. Don Víctor, cuando usted menciona que los recursos, que muchos de los alcaldes no cuentan con los recursos suficientes para atender las demandas de su comunidad, sin embargo, hay otros que han recurrido al sector privado para hacer alianzas y poder hacer su gestión más eficiente. ¿Qué pasa en la mayoría? ¿No es una debilidad o lo es? Me refiero de información hacia ese alcalde, de herramientas que se le puedan facilitar para que pueda ver otra perspectiva y no solo depender de los recursos que tiene y que le da el Estado. Y la pregunta es, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Por qué unos tienen esa habilidad de poder hacer este tipo de...? La verdad es que la creatividad, ¿verdad? La inventiva, la innovación, debe ser la principal herramienta que debe tener todo alcalde, como usted está diciendo. Pero también hay que admitir que hay una falencia en el cumplimiento de la ley, porque tenemos una ley hace ya varios años, la 166-03, que es la famosa ley del 10%, lo que la gente conoce como el 10% que hay que darle del presupuesto nacional a los ayuntamientos. Esa ley nunca se ha cumplido, nunca se ha cumplido. Cuando estuvimos más cerca, fue cerca de un 6, casi 7% en el año 2006-2007. Pero ahora actualmente anda por 1.9, 2.1 del 10%.
para que la gente entienda en términos reales, de números, lo que eso significa. El Estado Dominicano tiene un presupuesto de 1.6 billones de pesos. Entonces, a los gobiernos locales les correspondería 160.000 millones de pesos. Apenas está recibiendo 24, 25, 30.000 millones de pesos. O sea que el gobierno central se está quedando con más de 130.000 millones que le corresponden a los ayuntamientos. Eso limita mucho, porque si es verdad que ha habido una gran necesidad de, sobre todo, de obras de infraestructuras que suple el gobierno, como carreteras, caminos vecinales, transporte, pero también es cierto que los servicios municipales también han ido demandando tecnificación para que los equipos estén cada vez más modernos, pagar salarios de miseria que siguen pagando los ayuntamientos, porque el 80%, no quiero ser tan absoluto, pero voy a ser más práctico, el 70% de los ayuntamientos del país son pequeños, son pequeñitos, y manejan un territorio bastante amplio, con presupuestos, un ejemplo, el Pino de Dajabón, allá en la frontera. El Pino de Dajabón maneja 2 millones de pesos. Usted se imagina un pueblo que maneja 2 millones de pesos, un pueblo que demanda hoy a servicios, obras, una gran cantidad de empleados que ganan salarios de miseria. Nadie quiere trabajar en un ayuntamiento trabajando por 6 o 7 mil pesos para barrer la calle. Ulises lo mencionaba ayer, que él tuvo que trabajar en eso. Muchos de los ayuntamientos, para no decir casi todos, los empleados no alcanzan ni siquiera el salario mínimo cotizable para tener una seguridad social garantizada. Por eso es que los empleados municipales que barren las calles son gente de 65 y 60 años, porque nadie quiere coger un empleo de esos, pero tampoco tienen para pagar un ingeniero o un arquitecto para el planeamiento urbano y el desarrollo territorial. Tampoco tienen un ambientalista para pagarle para que maneje la unidad de gestión ambiental, que son temas importantes hoy. Tampoco tienen capacidad económica para hacer una gestión de cobro oportuna. Y mucho menos, muchos de ellos ni siquiera tienen palacios municipales. La realidad es que si esos ayuntamientos no se les exige, porque no tienen los recursos. Usted se imagina, por ejemplo, Dajabón, donde está Riverón, que es amigo de Jaime. Riverón maneja 3.4 millones de pesos al mes. Una comunidad fronteriza, como Dajabón. Usted se imagina si la ley le diera el dinero, recibiera 25 millones de pesos mensuales. Eso significa que no tendría excusas. No tendría excusa. Si la ley de darle el 10% Correcto. a las... Okay. No tuviera excusa. La excusa es que no hay dinero, porque eso es lo que siempre hace el gobierno. Lo vamos a ver en los próximos días, porque el presupuesto nacional están a punto de aprobarlo y le meten una cláusula de una moratoria que dice vamos a hacer una pausa en el cumplimiento de esta ley otra vez. Pero en eso tenemos ya 23 años. ¿Usted me entiende? Ha sido reiterado, no por este, sino por todos los gobiernos. Aunque este gobierno, en términos absolutos, ha dado mucho dinero a la municipalidad, pero no lo ha hecho por los canales correspondientes, que es a través de los fondos que manejan los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque si usted lo da a través de los ayuntamientos, es más plural, más participativo, porque va a discutirse en el seno del ayuntamiento en base a sus reales necesidades. ¿Y el porcentaje depende de qué? De la densidad poblacional. De la densidad poblacional. Por ejemplo, el Distrito Nacional. ¿Pero siempre es el mismo porcentaje? Sí, es el mismo porcentaje. Okay. Es lineal. Ahora es un 2.1, 1.9 del presupuesto nacional. Son 24, 25 mil millones de pesos. Sin embargo, usted busca en el presupuesto, en el mismo capítulo que dicen eso, este año, usted dice, pero, le ponen la coletilla para no sentirse tan mal, ¿verdad? Le ponen, pero, el gobierno central va a aportar 100 mil millones de pesos en obras en los municipios que aportan al desarrollo. ¿Qué ponen ellos ahí? El asfaltado, hacer contenes, un multiuso que hicieron, un mercado que va a ser agricultura, un cementerio que va a ser el desarrollo provincial y así, que son obras de vocación municipal, pero la maneja el gobierno. Pero eso es una dirección que yo más o menos lo quiero describir de la siguiente manera. Hay una estrategia, hay un plan bien sofisticado, de precisión casi quirúrgica, de la jerarquía política de todos los partidos, de destruir la municipalidad. Porque usted se imagina un alcalde, el caso de Santiago, por ejemplo, el alcalde que ustedes estaban ayer allá, que yo vi el programa, que los felicito. Gracias. Ustedes se van a donde está el problema. Ustedes van allá y la capital no es todo, ¿eh? Claro. La capital del país no es la capital. Ustedes dicen lo correcto. Y usted le dice a Ulises que maneje 400, 500 millones de pesos mensuales. ¿Usted se imagina el Ayuntamiento de Santiago si maneja 900 millones de pesos mensuales? ¿Usted se imagina eso? Le haría un segundo piso a Santiago. Esa es la realidad. Pero la clase política diría, ¿y cómo va a tener un alcaldito?
manejando todos esos recursos. Es una conspiración contra la jerarquía oligarca de las clases políticas de este país. Porque entonces los presidentes no van a salir de aquí. Los presidentes van a salir de cualquier municipio, de San Cristóbal, por ejemplo, o los Alcarrizos, porque nada más tiene que destacarse en su comunidad y manejar recursos de manera eficiente. Los ayuntamientos tienen 3 formas de recaudar dinero. Primero, a través de la ley, que estamos mencionando. Segundo, tasas y arbitrios que cobran. Y tercero, ingresos adicionales o por un alquiler o por una alianza estratégica que usted dijo que hizo, por ejemplo, el ayuntamiento. O cuando el síndico se sienta de rodillas ante un ministro o ante el presidente, presidente, por favor, 110 millones de pesos para que me haga un mercado. Entonces el presidente le hace un cheque al ayuntamiento para hacer el mercado. Ellos lo anotan como una obra municipal, pero depende de la voluntad política de un ministro. Por ejemplo, Puerto Plata. Puerto Plata es bien cierto que han hecho muchas inversiones, pero la ha hecho Paliza, no la ha hecho Roquelín. Pregúntale a Roquelín si él ha manejado ese dinero. Claro que no, lo maneja el gobierno central, porque si ese dinero llega a través de la ley, entonces tiene Roquelín que negociar con los regidores de oposición y tener también que socializarlo, el presupuesto participativo, con la gente de Puerto Plata. Así sí es democrático, así sí es participativo. Pero no que usted vaya aquí y le diga ahora, yo tengo un problema. Cuando empezó este gobierno se cometió el principal error, pero ha sido culpa de los ayuntamientos también. ¿Cuál es? ¿Usted sabía que a cada ayuntamiento le retienen todos los meses una 12ª parte del salario que tienen en nómina para dárselo en diciembre como doble sueldo a los empleados? ¿Usted sabe por qué? Porque los ayuntamientos no tenían dinero, cuarto. Nunca tenían los cuartos para diciembre, no pagaban el doble sueldo y tenían que ir al Congreso a hacer un préstamo. Entonces, para disciplinar esos ayuntamientos, que repito, carecen de herramientas básicas para poder satisfacer necesidades tan simples como la recolección de residuos, tienen carencia de recursos. Imagínese usted cuando un alcalde, porque es el presupuesto más democrático y más representado que hay, porque el alcalde por ejemplo, de Palenque, ¿usted sabe dónde tiene que gastar el dinero que llega? En Palenque. Claro. El alcalde de La Romana, ¿dónde usted cree que gasta el dinero que le llega por la ley? La obliga que es en La Romana. El alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, que le llegue el dinero por la ley. Él está obligado a comprar combustible ahí. Si hay una caja de muertos, tiene que comprarla ahí. O sea, es un presupuesto correcto porque contribuye al desarrollo local. Sí, claro. Pero ¿cómo usted derrama si el 50% del recurso de ese salario, de ese ingreso, se ve en salario del regidor y el alcalde? ¿Por qué no se ve una lucha en ese sentido para que se cumpla la ley del 10% a los ayuntamientos? Existe, Jaime. Lo que pasa es que eso es un tema de jerarquía política, es un tema de alta política. Repito, la excusa es que no hay dinero. Esa es la excusa. Pero cuando usted ve que dan 4.000 millones para aceras y contener por allí, que dan 4 o 5.000 millones de pesos para asfaltar tal cual, cosa, existe el recurso. Pero repito, creo que hay una intención. No quiero excusar a los alcaldes, aunque hoy en día el alcalde de hoy ya no es el de antes, que antes era el del sombrero, el machete y las discusiones bizantinas, que todavía hay algunos por ahí, pero la mayoría son profesionales, son arquitectos, son ingenieros, son profesores, son abogados, son administradores de empresas, muchos de ellos tienen inclusive instrucción en gestión y desarrollo local, pero no tienen los recursos para desarrollarse. Y la lucha yo creo que existe, eso siempre ha sido una queja, pero cuando depende de una voluntad presidencial, dígame usted, el presidente de la República cuando ganó en el 2020, anunció, él encontró en aquel momento en un 3.5% y dijo que iba a aumentar un 1% cada año hasta llegar a un 7% al final de su primer periodo. Terminó en 1.9%. ¿Qué le pasa a ellos cuando están en campaña? No sé, pero cuando llegan al gobierno se convierten en otra cosa. Yo creo que la visión también es que muchos alcaldes se han desconectado. Ya la gente entiende a través de muchos años de que al no recibir esa correspondencia de los servicios que debe recibir por un pago, el irrespeto, el tema de los regidores que se han convertido en una posición lucrativísima, ustedes lo ven cómo se manejan, no les importa el tema del desarrollo local, tampoco, no se ganan el respeto de los comunitarios, entonces también la gente no se suma a la lucha, porque lo correcto es eso. Pero ¿cómo usted va a un ayuntamiento que no da servicios? ¿Cómo usted va a pelear ahora para que siga recibiendo más dinero y dé menos servicios? Cuando usted ve que el dinero que le entra al ayuntamiento, el primero que se hace al regidor es que se aumente, se duplique el salario. Eso pasa en todas partes. Yo creo que primero hay que acreditarse, hay que recuperar la credibilidad. Hay muchos alcaldes buenos que están haciendo un gran trabajo. Otros que realmente no entiendo, que manejan muchos recursos. Porque yo conozco alcaldes que manejan muchos recursos, porque no podemos homologar el tema municipal.
Porque quizás en Yaguate se resuelve la recolección de residuos con el 10% del presupuesto de Yaguate. Pues con un camión se resuelve. Pero cuando usted viene aquí al Distrito Nacional, el 60% de los ingresos se ven en servicio. Porque usted tiene que dar más servicio. Don Víctor, una pregunta, excusa Jaime, que él mencionó algo que quiero traerlo a colación con relación a lo que pasa en la provincia de la Altagracia, que el censo ha aumentado, ha incrementado, o sea, la población ha incrementado exponencialmente y el presupuesto sigue siendo el mismo. Y vimos a Karina Aristi haciendo un llamado al Estado. ¿Qué se puede hacer con esa provincia en particular? Porque lo que hemos sabido es que lo que dice el censo no es real. Nosotros tuvimos aquí al senador Cholitín y él decía que la cantidad de la población ha aumentado, que no se ha podido contabilizar a nivel de cédula ni nada de eso. Entonces que hay que hacer un trabajo especial en la Altagracia porque es muy grande, ha crecido demasiado. ¿Cuál es su opinión con relación al presupuesto de la Altagracia y qué se debe hacer? ¿Se debería dividir la provincia? O sea, ¿O no? la provincia de la Altagracia sufrió un letargo muchos años. No se preparó para el desafío que estaba enfrentando, que más tarde que temprano va a llegar, que es la división de su territorio. Si no se hace políticamente, se está haciendo de manera territorial y económicamente. Y tuvo tiempo el municipio de Higüey, que es cabecera, de prepararse para ese desafío. Muchos años. Y aún así, la falta de visión acompañó a los que gestionaron ese territorio muchos años. Por eso, cuando el distrito municipal, Verón Punta Cana, que hoy se llama así, estaba emergiendo como una potencia económica que a todas luces, de hecho, es la ciudad más moderna que nosotros tenemos en el desarrollo territorial. O sea, de todo el país, la ciudad más moderna que tenemos, o sea, lo más reciente, no modernidad de infraestructura, sino la más reciente de creación de ese tipo urbano, es Punta Cana, Verón. Habían 15.000 habitaciones hoteleras. Hoy estamos en 80.000 habitaciones hoteleras. O sea, eso se sabía que en un momento determinado todo el mundo iba a correr hacia allá. Y el municipio cabecera Higüey, si no transformaba su forma de gestionar el territorio o su capacidad productiva para generar riquezas en el territorio, lamentablemente va a quedar despoblada. Ciertamente hay mucha gente, pero no viven en Higüey. Viven en Verón Punta Cana. Y ahí está el desafío que tiene la provincia. Lamentablemente, en la ley 368-22, que es recién aprobación, categorizó los territorios dependiendo de la cantidad de habitantes que tenga. Si un distrito municipal pasa de 15.000 habitantes, ya tiene la capacidad y la competencia autónoma de gestionar el ordenamiento de su propio territorio. Antes eso dependía del municipio cabecera. Ahí hay una contradicción con la Constitución de la República. Eso se lo dejo a los juristas, porque ahí hay una contradicción, a mi juicio. No soy constitucionalista, pero el artículo 199 de la Constitución dice que los distritos municipales son órganos desconcentrados del municipio. O sea que todo lo que vaya a hacerse allí tiene que venir del municipio cabecera. Pero la ley de ordenamiento territorial, Habitat, que tenemos reciente, empezó en el año 2022, categorizó ese distrito municipal ya en términos prácticos, operativos, como un municipio. Entonces imagínese usted, ya allí el amigo Manolito, que es el director de ese distrito, maneja más recursos que el municipio cabecera. Tiene más influencia política que el alcalde de cabecera. Pero además tiene más empleados y tiene más preeminencia económico a nivel nacional. Entonces ese señor no se va a dejar dirigir del municipio cabecera. Es un tema que hay que verlo, pero la culpa, yo creo, que fue que no se preparó. No se prepararon los líderes locales de la provincia de Altagracia para ese crossover. ¿Qué va a llegar? Más tarde que temprano, lo mismo está pasando en Boca Chica y La Caleta, San Luis y el municipio Santo Domingo Este. El municipio de San Luis es el que más dinero recibe por la ley. Un distrito municipal, por la cantidad de habitantes que tiene, inclusive recibe más que el 70% de los municipios del país. Para que usted tenga una idea. Ese distrito municipal que está enclavado aquí. Y dígame usted La Caleta, que tiene un aeropuerto internacional, zonas francas, el ITLA, desarrollos habitacionales impresionantes. La Caleta.
¿Y el municipio cabecera cuál es? Boca Chica. Sin embargo, el director de La Caleta, al doblar de la esquina, en cualquier momento, empieza a desarrollar su territorio con una visión estratégica correcta, va a ser más que el municipio cabecera. ¿Tú crees que ha faltado, Víctor, planificación a la hora de construir? Porque hay municipios que no saben, o sea, la mayoría de municipios, a mi juicio, no saben qué van a hacer mañana. Eso es como que me levanté, déjame ver con qué yo conecto con el electorado. Pero no hay un plan de hacia dónde van, de qué quieren en 10 años, de qué quieren alcanzar en estos primeros 4 años de este alcalde, en los 4 que vienen de ese o otro. Entonces, eso retrasa. Vemos municipios que están totalmente abandonados, que no tienen una planificación, no saben dónde van. Hay una ley, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, que dividió el país en 10 macroregiones. Ya a esta altura del juego debemos estar desconcentrados y tener regiones que se manejen de manera autónoma. No ha sido posible, por diferentes razones. Se hizo un plan de desarrollo territorial regional, porque no todos nos parecemos. Pero si bien es cierto, hacer un plan homologado tampoco funciona, porque las necesidades de un municipio fronterizo no son de un municipio del Ceibo o de un municipio del Cibao, no son iguales. Sin embargo, lo que dice Jaime radica en lo siguiente. Cuando nace un niño, lo primero que usted hace es que va a una oficina de Estado Civil y le saca un papel que se llama acta de nacimiento. El ordenamiento del territorio es el acta de nacimiento de todo municipio. Porque ahí dice, esto puede ir aquí, esto puede ir allá, esto no puede ir aquí y esto puede ir allá. Esa es la manera de arrancar. Pero como hemos desarrollado, la mayoría de nuestros municipios va a ser inmediatismo, él va a ser compromiso político. Aquí han dividido territorios por compromiso político, para tener un senador más, o para tener un diputado más, o para complacer a los compañeros, como la circunscripción de Santiago, Santiago Este. Como no podían ponerse de acuerdo con los diputados, entonces los síndicos lo dividen por circunscripciones. Esa es una manera también de manipular al electorado. Yo creo que tú pusiste el dedo en la llaga. Al no haber una planificación, no ha podido saber para dónde va. Cuando recibe recursos, yo conozco alcaldes que me han dicho, recién saliendo electo, Víctor, te necesito porque yo no tengo ni idea de lo que voy a hacer. Porque son gente que le gusta a veces un afiche, o en un pueblo creen que la posición de alcalde es de preeminencia. Antes era el dueño de la farmacia, el dueño del mercadito, ahora no. Ahora son riferos, o ferreteros, o simplemente ganaderos, simplemente que les gusta a la gente la política. Quieren escalarlo, ven como una escalera social. Pero no tienen idea, esto se trabaja, esto se estudia, esto se ejerce. Manejar los recursos tuyo, mío, de todos, tiene una responsabilidad. Recuerdo el alcalde de La Terrena, un alcalde que estuvo allá que cayó preso. Lo destituyeron hace unos años. ¿Por qué? O porque él le cortaron la luz al hospital municipal y él dijo, no, con este la pegó. No sabe que no puede coger la luz de una empresa privada y darle a un hospital que no paga la luz. Pero lo peor fue que él se enfermó y la sala capitular le aprobó 200,000 pesos para él y todos los regidores levantaron la mano. Eso no se puede. Que allá la única que le daba crédito era la ferretería, pero la ferretería ¿de quién era? De su esposa. Eso no se puede. Carlos Pollo allá en Barahona tenía una pollera y compró pollo para darle pollo al pueblo. Eso no se puede. O sea, pero es que no es que lo hacen de maldad. Es que desconocen la gestión pública. Y no saben la responsabilidad que tienen. Lamentablemente, tenemos todavía muchos desafíos en los territorios. Yo creo que el tema es formación, Jaime. Yo creo que el tema es saber elegir, que debe empezar en los partidos políticos. Postular gente que realmente tenga las condiciones especiales para entender que esto es un sacerdocio. Yo conozco muchos alcaldes que entran con mucho dinero y salen pobres. Salen pobres, se lo digo con honestidad. Si usted busca el nuevo diario de hoy, que lo leí temprano, usted podrá encontrar montones de escándalos de actos de corrupción del gobierno central, donde quiera. Cuando sale un alcalde, es 1, 2 o 3. Pero cuando estamos hablando de casi 400 gobiernos locales, 2 que desafinen es 0.00001. Pero se nota tanto porque impacta a una población que tiene ciertas características muy particulares y todos se unen y discuten eso. El tema es, yo creo que deben ser los partidos políticos, Jaime, saber a cómo elegir los candidatos que vayan a postular en esos cargos, que tengan la conciencia clara de que van a manejar fondos públicos, porque en un municipio pequeño, el alcalde quiere ser diputado, pero en un municipio grande, el diputado quiere ser alcalde.
para manejar recursos. Eso también hay que tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer con esas aspiraciones desmedidas. Muchos de esos problemas se resolverían si fuera en lugar de electo por el pueblo, puesto por el gobierno central. Bueno, la verdad es que prácticamente es así. En la práctica es así. Lo vimos ahora en la elección del año pasado. Lo que pasa es que, aunque sea así, muchos tienen autoridad propia, porque pueden irse cuando quieran para otro partido. Sí. Y luego, como ganaron por el pueblo, el poder lo ejerce distinto el gobierno central. Yo tengo una propuesta, Jaime, que estamos hablando del presupuesto. El presupuesto de los ayuntamientos, que repito, el gobierno se queda con más de 130 mil millones que le corresponde a la municipalidad. Se queda con ellos. Pues es un incumplimiento de la ley. Nosotros tenemos una propuesta que puede ser bastante interesante. Y es que empecemos a cumplir el 10% con los municipios fronterizos. En la frontera hay 33 municipios. Y creo que hay 33 o 34 distritos municipales. O sea que hay unos 60 gobiernos locales que van de las 4 provincias del nordeste y la parte que corresponde al centro y el oeste del país. Sin embargo, eso es una propina, porque está despoblada. Esos ayuntamientos reciben poco dinero. Usted mira, Víctor, ¿cuánto impactaría eso el presupuesto nacional? Como 10 mil millones de pesos más, adicional a lo que reciben. Imagínese usted un ayuntamiento fronterizo que derrame esa estrategia de desarrollo con recursos. Obviamente, que le manden los recursos con nombre y apellido. O sea, que ese dinero no es para que se aumenten el sueldo, sino para generar bienestar. Y un ayuntamiento de Laguna Salada, de Mao, de Montecristi, de Jabón, Elías Piña, Bánica, Pedro Santana, El Llano, reciban, imagínese usted, 4 o 5 veces lo que reciben actualmente. Eso ayudaría primero a tecnificar las funciones propias del ayuntamiento. Segundo, a recobrar la legitimidad cuando empiecen a dar servicios de calidad. Tercero, dignificar al servidor municipal, pagándole un salario digno, acorde a sus funciones. Cuarto, del desarrollo local. Y así podemos evitar también la migración de esa gente hacia las grandes ciudades, porque se está despoblando la frontera, producto de eso, de que no tenemos. De la falta de oportunidades. Sí, porque el ciudadano fronterizo tiene una particularidad. Jaime lo habló una vez en un programa que le tuvo, de una lucha que yo le escuché mucho. Ahí fue que yo me fijé bien en Jaime, sobre su resiedumbre moral con el tema de la frontera. No recuerdo, ¿tú te recuerdas aquel programa que hicieron del tema del muro? Sí. Ese yo me acuerdo bien. Pero el ciudadano fronterizo tiene una particularidad que no se parece a nosotros. El ciudadano fronterizo hasta es más tolerable, más tolerante a la migración. Porque todavía hay cosas allí que necesitan ellos. Claro. No, necesitan un maridaje. Conviven. Usted lo que produce, ellos los compran. Pero también usted compra lo que ellos traen. Es tu cliente. Están en los mismos colegios. Eso es un ecosistema que nosotros los que aquí en la capital no lo entendemos. Entonces se imagina que eso se quede encapsulado ahí con riquezas, que los ayuntamientos tengan para generar pequeñas empresas comunitarias de hacer queso, dulce, leche, y la gente se quede ahí. Pero además que tengan para hacer un puentecito para conectar, porque aquí son barrios, pero allá son comunidades. Sí. Entonces necesitan a veces un puentecito para comunicarse, o simplemente educar a la gente en las escuelas para la separación de los residuos. Qué sé yo, generar ese dinamismo. Y esos son 10, 12 mil millones de pesos adicionales, que el gobierno no es que no lo tenga, pero tampoco yo creo que sea tan difícil. Empezar por allí, dignificamos, además creamos un muro económico en la frontera, hasta que podamos cumplir el famoso 10%. Yo no quiero que lo bajen a un 5%, que vamos a sincerarnos. No, yo no creo que hay que sincerizarse. Yo creo que hay que cumplir la ley, porque eso es lo que realmente logra la descentralización y el beneficio del ciudadano común y corriente como usted y como yo. La alcaldía del Distrito Nacional maneja 5 mil millones de pesos al año. 5 mil millones de pesos. ¿Usted sabe cuándo maneja la ciudad de Loren? Lorenz, que tiene 85 mil habitantes. 85 mil habitantes tiene la ciudad de Lorenz. Y el 90% son dominicanos. Maneja 580 millones de dólares. Multiplíquelo. Pero también reconocer que... Pero da servicios. Claro. Da servicios. Las escuelas públicas pertenecen a la alcaldía, claro, dan servicios. Policía Nacional. Sí. La policía, el acueducto. Los residuos sólidos. Exacto. Las bibliotecas. Vamos a hablar de eso, Víctor. Sí. Residuos sólidos en República Dominicana. Un tema sumamente importante, muy técnico. La ciudadanía
desconoce mucho las intríngulis, pero es bueno hablarlo, es bueno hacer conciencia respecto a los residuos sólidos. ¿Cómo vamos en República Dominicana? Teníamos, Víctor, ¿cuántos vertederos a cielos abiertos? ¿Cuánto tenemos hoy? ¿Cómo se ha ido? ¿Cuál es la diferencia entre un vertedero a cielo abierto a un vertedero, a un relleno sanitario, como le llaman ahora? ¿Cuál es la diferencia? Háblanos de esto. En términos generales, cuando la ley 225-20 se promulgó, le quitaron los destinos finales, o sea, los vertederos, a los ayuntamientos. Eso lo maneja el Ministerio de Medio Ambiente a partir de que entró en vigencia esa ley. Los ayuntamientos se quedaron con los residuos sólidos domiciliarios. Eso quiere decir los de tu casa, los de mi casa. El tema del barrido, recolección y transporte de los residuos a estaciones de transferencia o a disposición final. Eso es lo que manejan los ayuntamientos. Esa es la principal tarea de los residuos. Hay un desafío todavía que es el tema de la educación y la formación, porque la clave de todo esto es la parte más tediosa, más costosa, más trabajosa y más larga, que es la educación, la formación de cómo manejar en fuente, en los hogares, la clasificación o la separación en fuente de los residuos sólidos. Plásticos, bueno, los reciclables y lo que no es reciclable. Todavía tenemos ese desafío pendiente. Nosotros pensábamos que a partir de esa ley, para esta fecha por lo menos, hubiéramos tenido algún tema ya de eso avanzado, pero no lo hemos logrado. Producto de que, repito, a los ayuntamientos lo han seguido defenestrando. Cuando no tenía recursos el ayuntamiento para manejar los residuos, el problema es del ayuntamiento. Pero cuando crean la ley que genera recursos, entonces se los quitan al ayuntamiento y lo maneja ahora una institución paralela a los ayuntamientos, que es el Fideicomiso de Uso Sostenible para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. O sea, cuando estaba el dinero ahí, que se puede distribuir de manera correcta con los actores principales, que son los dueños de la basura, no, se lo quitaron. Y lo pusieron en un bolsillo que se llama de Uso Sostenible. Ese fondo se nutre de todas las empresas, según sus beneficios e utilidades en el año, y genera una cantidad importante de dinero. Este año, al 2024, tenía casi unos 7.000 millones de pesos acumulados. Para usted echarle mano a ese dinero, tiene que tener ciertas condiciones, pero es específicamente para transferencias y destinos finales. Los ayuntamientos no le pueden poner la mano a ese dinero. ¿Qué pasa en este tema, Jaime? Nosotros teníamos en el año 2018 365 vertederos a cielo abierto. Un inventario que se hizo y los números están allí. Estamos manejando un problema, sin embargo el 80% del problema está donde está el 80% de la generación de la riqueza, porque la generación de residuos sólidos es proporcional, idéntico al desarrollo económico. Si aquí está el 1% del PIB, aquí se genera el 1% del PIB, el 1% de la basura, el 1% equivalente de la basura. Entonces, en el PIB también. Entonces, nosotros la mayor basura la tenemos aquí en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y las zonas circundantes. Un solo vertedero Duquesa, que se convirtió en un problema que todo el mundo sabe lo que es. Y después, en cada pueblo está alrededor de los acuíferos, alrededor de los ríos. Se creó un plan, un inventario muy ambicioso. Hoy apenas, con honestidad, lamentablemente se han cerrado unos 25, 30, no más de allí, porque no ha podido lograr mancomunarse el tema de unificación, porque nadie quiere tener un vertedero en su municipio. Usted, si bien es cierto, por ejemplo, hay un caso en Bonao, que algunos distritos municipales que están ahí cerca del municipio cabecera han compartido un vertedero, pero porque ha sido forzado por los fondos mineros, que manejan recursos, especializan esos fondos y le ponen ese apellido. Te voy a mandar este dinerito, pero es para gestión de residuos. Pero en diferentes sitios todavía no se ha podido poner de acuerdo. Y muchos municipios tampoco quieren ponerse de acuerdo. En Jarabacoa lo hemos visto. No quieren llevarlo de Tireo, no quieren llevarlo allá, porque no quiere cada quien tener un vertedero en su municipio. ¿Pero por qué? Porque el dinero que haya acumulado no se ha utilizado para crear alrededor de un círculo defectuoso, un círculo virtuoso. Como tú dijiste, un relleno sanitario controlado, no puede ser muy ambicioso porque no tenemos tampoco muchos recursos, pero sí separar en fuente o separar en una planta de tratamiento a la entrada del vertedero, plástico, y llegar entonces a enterrar en un relleno sanitario lo que se descompone con el tiempo. Hay unos métodos para generar
qué sé yo, metano, porque hay que quemarlo. Para que ustedes sepan, el que genera mayor calentamiento global es la agricultura. Y después los residuos, los vertederos, los residuos sólidos, porque esos vertederos generan calor. Y el dinero que se necesita para hacer obras de infraestructura de mucha envergadura nosotros no lo tenemos. Pero sí tenemos suficiente para empezar a mancomunar. Se ha hecho esfuerzo en Francisco de Macorís, se cerraron algunos en Samaná, que hay que decir la verdad, ahí se hizo un gran esfuerzo, lo hizo este gobierno, no tengo que decir las cosas como son. En Santiago, muchos se han puesto de acuerdo para vertir en Rafey, hay otros que tienen por ahí. Aquí en Santo Domingo, Gran Santo Domingo, hay 3 sitios que están divididos, 2 en el este y 1 en el norte, y la parte oeste del Distrito Nacional está llevando a Villa Altagracia. La Cuava, Pedro Brán, van a Villa Altagracia y una parte aquí a Jaina. Entonces, pero el dinero no se está manejando de manera adecuada para generar esa industria de los residuos sólidos que debe haber tenido ya ahora por lo menos un 25, un 30% del problema resuelto. Y esa es la gran preocupación de nosotros, porque ese es el dinero que nosotros pagamos para recoger los plásticos que siguen apareciendo en la calle. Lo vemos todos los 6 de enero, cada vez que el alcalde del distrito se inventa el programa de juguete por plástico. Ustedes ven lo que pasa allí. ¿Y de dónde sale ese plástico? O de la calle. O sea, simplemente de la calle, no es de otro sitio. Y quiero que ustedes sepan que el 30% de los residuos, a pesar de que se hace un gran esfuerzo de recolección, se queda en la calle. O sea que todavía no hemos cumplido ni siquiera con los residuos. Imagínense usted con el tema de los plásticos, Jaime. Todavía falta mucho. Tenemos soluciones prácticas, pero muchos de los planes que habían se retrasaron al iniciar y el cambio de política de este gobierno. Víctor, me gustaría que nos digas la diferencia entre un vertedero a cielo abierto a un relleno sanitario. Sí, claro. El vertedero a cielo abierto es un solar grandísimo, donde toda la basura que se vierte allí de manera libre. A medida que se va llenando un espacio, van echando en todos los sitios. Hay vertederos que han empezado con 8 o 10 mil metros cuadrados, municipios pequeños. Te voy a poner un municipio mediano, como por ejemplo el municipio de Villa Altagracia. Empezó con un vertedero de 6, 7 mil metros cuadrados y hoy tiene 60 mil metros cuadrados. Producto de ese desorden de vertido libre. Allí hay una dinámica, si bien es cierto, descontrolada, porque allí hay mafias, hay carteles en esos vertederos, porque allí llega todo tipo de residuos, de residuos médicos hospitalarios, para que ustedes lo sepan, placenta, una pierna que amputaron, un brazo que amputaron, todo ese tipo de cosas llegan a los vertederos, fetos llegan a los vertederos, en muchos sitios, y también cosas como armas de fuego, plásticos, llegan muebles, llegan de todo, y eso tiene un valor. Y eso allí los buzos, que así se le dice, en los vertederos, están asociados en torno alrededor de clanes o de gangas, porque eso es una mafia. Eso genera ahí una gran cantidad de recursos y hemos visto pleitos y hasta muertes en esos vertederos que están operando. Hay niños ahí dentro, hay de todo, ahí vive gente, literal, o sea, hay viviendas, vive gente 24/7. Y el ayuntamiento se limita con una retropala a regarla, a repartirla. Cuando se convierte ya en una loma, lo que hace es que van regando, por eso es que tú ves que se va expandiendo el vertedero sin control. Eso es cielo abierto, así tenemos nosotros, todavía, pequeños y grandes, 300 vertederos, todavía así tenemos. Pequeños, la mayoría, lo vemos en las carreteras. Cuando hablamos de un relleno sanitario, hablamos que hay una técnica de unas celdas son unos huecos que se construyen de manera, con unas especificaciones técnicas, se le ponen unos tubos de captación de gases para que los gases que acumula, ese CO2 que se acumula ahí abajo de los residuos cuando se descomponen, salgan y no se incendien, porque ustedes ven que los vertederos regularmente se incendian, producto de que ahí se acumula una gran cantidad de gas metano que se genera con la descomposición de los residuos, y los vertederos los prenden. La gente, para quitarle las gomas que llegan allí, para sacarle el cobre a las gomas, a los alambres, los buzos se encienden esas gomas para que se quemen. Imagínense ustedes, eso ahí abajo está lleno de metano, cuando usted tiene una goma quemada para quitarle el alambre, se enciende el vertedero. Regularmente por eso es que se incendian los vertederos. Entonces, ¿qué se hace? Antes de que llegue a ese relleno sanitario, se separan las gomas, se separan los plásticos y allí
se dispone solamente lo que se descompone. Se le pone una geomembrana es un plástico, para que la gente lo entienda, que protege el suelo y recoge el lixiviado. La basura también, cuando llueve, genera una gran cantidad de agua contaminante. Es un lixiviado que es mortal, literalmente mortal. El que se bebe una jeringuilla de eso, un 5 cc de un lixiviado de eso, de un vertedero, se intoxica en cuestión de 30 minutos y fallece. Entonces eso se debe recogerse también con una especie de canaletas que conducen eso a una especie de una pequeña planta de tratamiento, que se le echan unos líquidos para que ese lixiviado no contamine. Y entonces, a medida que se le va llenando, se le va echando tierra, llenando y echando tierra. Y llega un momento que esa celda se llenó y se le echa arriba hoy hay unas técnicas muy modernas, que son unas semillas que se riegan, se esparcen, inclusive como si fuera un extintor. Y esas semillas, al cabo de 8, 9, 10 meses, es una grama que crece y se convierte en un área, un bosque muy bonito. Y van construyendo poco a poco así, hasta que al final eso se llenó y esos terrenos, al futuro, se pueden hasta construir encima. Los vemos, los que hemos visitado la Florida, y vamos caminando, por ejemplo, hacia el norte, nos hemos percatado que en el camino vemos muchas montañas, que no tiene lógica, porque la Florida completa es un pantano, son senegales, y sin embargo vemos que hay montañas. Bueno, esas montañas que usted ve ahí son residuos sólidos que ya están generando energía a través del metano acumulado. Eso no es costoso, Jaime, eso no es costoso. Esa inclusive es la solución más técnica, más práctica, acorde a nuestro tipo de clima, porque nosotros somos una isla. Ahora viene pregunta, ¿por qué aquí no se ha instalado alguna empresa generadora de electricidad con los residuos sólidos que se producen en este país? En este momento empezaron ya. Lo que pasa es que todavía no hemos llegado a instalar el generador. Pero, por ejemplo, en San Francisco de Macorís hay un proyecto hermosísimo que se ha tratado de mancomunar con los municipios de allá, del entorno, para hacer lo que te estoy diciendo, para en el tiempo, pero eso, te estoy hablando de un proceso que dura años, para generar la cantidad interesante de gas metano para que impulse una generadora de energía. Eso ha empezado ya allá. No creo que lo veamos todavía en muy corto plazo, pero vamos hacia allá. Creo que también hay un ejercicio que está tratando de hacer una planta en Santiago de los Caballeros. Pero una pregunta. Y creo que en algún momento llegaremos a eso. Debimos estar así ya hace unos años, pero vamos con un amplio e importante retraso. Por ejemplo, la biomasa, ¿qué es? Biomasa es lo que se genera a partir de residuos valorizables que se pueda quemar en calderas. Para ponerte un ejemplo, hay las fábricas de cemento, las que producen cemento, también tienen un alto impacto de calentamiento global porque son hornos que generan un calor inmenso. Entonces, esos hornos se utilizan o con fuel oil o con biomasa o briquetas. Briquetas son pequeñas maderas que son de composición de maderas, se comprimen y se utilizan para tener un alto valor calorífico. Porque recuérdate que no es quemar por quemar. La biomasa que se utilice para generar energía a partir de las calderas de vapor o de calor, obviamente necesitan un alto BTU. No me gusta ser muy técnico para que la gente me entienda, sino un alto nivel calorífico, para que no se haga un bulto y no queme. Por ejemplo, yo conozco una planta que produce aquí en República Dominicana, en Atomayor. Hay una planta que genera aceite de palma. Uh-huh. Y esa planta que ellos se mueven, la mueven con los residuos de la jícara que genera el residuo, la cáscara de ese aceite de palma. Y eso genera calor suficiente como para mantener la caldera encendida. Y no usan combustible. Trabajan 24 horas, 365 días al año, autosuficientes. Eso se puede hacer. Lo que pasa es que la biomasa, repito, también tenemos que tener una cantidad de clientes que consuman eso. Y nuestra energía eléctrica del país no está convertida para generar con biomasas. Todavía tenemos consumo de carbón aquí en Catalina,
que sigue siendo eficiente. Un camión de basura, por ejemplo, Sí. puede ser biomasa. De ahí puede generarse, separando, puede generarse una gran cantidad de generación para biomasa. Obvio, tenemos que tener los clientes, Jaime, porque ¿para qué vamos a producir briquetas o vamos a producir si no tenemos el cliente que lo compre? Por eso, repito, tenemos que convertir las empresas dominicanas, no solamente energía, Jaime, porque la mayoría de las empresas de este país trabajan con calderas de vapor, todavía. Inclusive muchos que generan plásticos, que generan calzado, que generan inclusive alimentos, artículos de limpieza, utilizan calderas y usan el fuel oil. Imagínense usted si eso estuviera convertido, muchos usan gas natural ya para abaratar el costo, pero imagínense usted si tuviéramos una industria obligado, que un 30, un 40% de su generación de energía o de su ritmo de generación de energía fuera por biomasa, sería una gran cantidad porque generaríamos un bienestar importante, porque ya desaparecerían los buzos, ya tendríamos recicladores. Sí, así que se llama en términos técnicos, recicladores. Pero todavía siguen siendo un desafío. Los residuos es un tema muy amplio, bien complejo, pero empieza con educación, Jaime. Fue un gran esfuerzo que se ha hecho. Sabes que en República Dominicana yo creo que debemos invertir dinero. Un llamado a la gente del fideicomiso, que manejan una gran cantidad de dinero importantísima y no vemos una campaña educativa. Vemos muchas campañas de todo, vemos muchos anuncios de todo, pero no vemos una campaña educativa que, repito, que no puede ser de 6 meses, porque la educación y la formación es lo más trabajoso, tedioso y costoso, porque eso cambiar conductas es complicado. La generación el tema del manejo responsable de los residuos sólidos es un tema generacional. Ya mis hijos piensan diferente a como pensaba yo, y mis nietos pensarán diferente a como mis hijos, pero si no los educamos a tiempo, vamos a seguir teniendo la misma conducta irresponsable que hemos tenido. Eso es más profundo de ahí, porque hay que cambiar los camiones, además de la educación, para recolectar. Claro, eso es un gran negocio, ¿eh? Sí, la gente lo ve como un problema. Yo lo veo como un gran negocio. Lo que pasa es que hay que tener visión, responsabilidad, y esto es un tema de Estado, Jaime. Porque estamos hablando de un tema de seguridad. Cuando aquí pasa 4 o 5 días. Aquí pasa 5 días sin recoger basura en el distrito y es un caos lo que se hace. Y no tenemos dónde, somos una isla. Porque ¿para dónde vamos? O sea, usted me dice, ¿para dónde vamos a correr? No tenemos para dónde ir, somos una isla. Entonces no tenemos que aprender que todo ese tipo de residuos, que tenemos que convivir con él, tenemos que manejarlo de una manera responsable. Yo felicito a algunas personas que están haciendo una iniciativa, pero no tienen los recursos. Bueno, gracias, Víctor, por estar Después con tenemos nosotros. que hablar del tema político, un poquito, de cómo van los alcaldes, cómo está pasando con algunos otros más, porque ya pasó la luna de miel. Así es. Ya vamos, dan un ranking ahí breve. De alcaldes. De alcaldes. Tu top 10, ¿cómo lo ves? Empezamos del 10 para arriba, para terminar en el 1. O no vamos a poner ninguno. Vamos a ponerlo mezclado. No, alcalde vamos a empezar el número. Bueno. Tu ranking del 1, siendo el 1 el que lo está haciendo mejor, al 10 de los alcaldes de República Dominicana que están haciendo un excelente trabajo. 10 alcaldes que están trabajando bien. Bien, arrancamos. No te voy a decir el nivel de importancia, pero te voy a meter 10 alcaldes que están trabajando muy bien, excelentemente bien. El alcalde de Samaná está trabajando muy bien. El amigo Nelson Núñez allá, un trabajo excelente. Veo que están haciendo un trabajo muy bueno en San Juan de la Maguana. Stalin de la Rosa, Lenin de la Rosa, un trabajo muy bueno, lo felicito también. No lo conozco, pero sé que está haciendo un gran trabajo. Ulises en Santiago, he podido apreciar que ha cogido el ritmo. Al principio tuvo un pequeño tropiezo, pero después como que se ajustaron las cosas. Tenemos también un alcalde que va bastante bien, que podemos decir que está haciendo un trabajo también aceptable, que es el alcalde de Salcedo. Juan Ramón Hernández tiene la alcaldía de Salcedo bastante bonita. Tenemos que hablar de las grandes ciudades, obviamente. Tenemos que felicitar, que no lo puedo dejar, porque también él tiene un gran aprecio personal, pero él también sabe que yo sería capaz de decir que no. El amigo Dio Astacio está haciendo un gran esfuerzo, porque hay que ver los ayuntamientos de manera integral, no solamente recolección de residuos, sino recuperación de espacios públicos, credibilidad, participación ciudadana, recaudación, arbolado, muchas cosas hay que verlo también. Ahí hay un gran territorio que tiene muchos desafíos. La alcaldesa del Distrito Nacional no se queda atrás. Creo que Carolina Mejía ha hecho una extraordinaria labor, una formidable labor, sobre todo en los últimos 3 años.
los primeros 2 años como que tropezó un poquito. Hay alcaldes muy malos, que también me atrevería a mencionarlos. ¿Cuáles son los alcaldes muy malos, según Bueno, tú? podría mencionar Santo Domingo Oeste. Es un alcalde que realmente se maneja con mucha deficiencia. Ese Peña. Francisco. Con Francisco mucha Peña. deficiencia. El alcalde de San Pedro de Macorís se maneja con mucha deficiencia. La Romana también tiene mucha deficiencia en la gestión de servicios. La alcaldía de San Cristóbal también tiene mucha deficiencia en los servicios mínimos municipales. Entre los alcaldes muy buenos de la provincia de San Cristóbal está el de Yaguate, una alcaldía que se ha manejado también en un ecosistema bastante bien prudente. Tenemos también un alcalde que también mucho que desear, que tuve que decir que el alcalde de Puerto Plata, también Puerto Plata no ha apreciado que tiene una alcaldía que está cercana a él. Roquelito. La alcaldía de Las Terrenas, que también es un poquito mediocre, no la vemos tampoco insertada en los trabajos que tiene que desarrollar. También tengo mis preocupaciones por allí. Santo Domingo Norte no lo he podido apreciar tampoco. Parece que ahí hay un problema de gobernabilidad, hay un problema como de empuje. Se está haciendo un esfuerzo, pero no se nota. Entonces a veces cuando te dan el premio, que llegó el niño al colegio, mami, me dieron un premio al esfuerzo. Pero ese no es el premio que yo quería que tú trajeras. Yo quería que tú trajeras el mérito estudiantil. Pero en términos generales, todavía nos falta mucho. No quiero decir que ninguno sirve. En Asua va más o menos. Creo que también en San José de Ocoa también. Pero en ciudades como San Francisco de Macorís está tratando de hacer un gran esfuerzo. Alex Díaz. Falta mucho. También hay un problemita como de gobernabilidad, como de gestión interna. La ciudad está limpia, pero repito, no es solamente limpieza. Son muchas cosas más también con el desarrollo comercial. Creo que Jaime hacía grandes rasgos. Tengo que darte ese ranking que yo pude apreciar que tenemos. Gracias, Víctor. Gracias a los amigos que están con nosotros.